seguir con esta lectura, ¿no?, de la decisión de la sala que va a definir el futuro, pues, de Keiko Fujimori en términos de su detención preliminar. Pero comenzamos, mientras tanto, mientras vamos escuchando, con Carlos Rivera de IDL, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Carlos? Enrique, Usted fuera de cámaras acaba de tener una definición que me ha dado mucha risa. El Perú es un tobogán, pero es un tobogán interminable lo que estamos viviendo. Es impresionante, ¿no? Sí, es impresionante incluso para nuestros estándares, ¿no? Para los estándares peruanos, que son bastante movidos, en realidad esto está superando la situación de crisis que hemos vivido desde hace mucho tiempo, ¿no? Mientras vamos esperando la decisión sobre Keiko Fujimori, hay una exclusiva que tenemos en Cara a Cara que le quería comentar, a ver si podemos mostrar, señor More, el documento. Nos han informado que mañana está ingresando, en cualquier momento va a hacer esto, ¿no? Ya. Lo que nos señalan es que mañana estaría ingresando al Pleno del Congreso un proyecto de ley que ¿qué es lo que hace? En el Tribunal Constitucional, uno, para declarar la inconstitucionalidad o no, necesita 5 votos, ¿no? De los 7. Ahorita se acaban de bajar la ley de publicidad estatal con 6, ¿no? Entonces, sí, inconstitucional, claro. Y punto, no hay nada más que decir. Exactamente. Pero si no se alcanza una decisión hacia un lado o hacia el otro con los 5 votos, el tribunal tiene la facultad, con 4 votos, de interpretar. Entonces puede ser que declares o que no te alcancen los votos para declarar inconstitucional una ley, pero puedes interpretarla, que es lo que ha pasado, por ejemplo, con los cambios de reglamento del Congreso. Sí, Claro. Ok, no es inconstitucional, pero acá tú no te estás excediendo en este límite, por ejemplo, al no permitir que se formen bancadas y demás, ¿no? Resguarda esa norma una potestad exclusiva del Tribunal Constitucional, que es justamente la interpretación de la Constitución. Todos los jueces lo pueden hacer, pero el TC marca una pauta en el sentido de la interpretación que debe utilizarse en un sentido común por todo el poder del Estado. Y el proyecto de ley que se estaría ingresando mañana lo que hace es eliminar la posibilidad de esa interpretación con los 4 votos. Es decir, tú declaras constitucional o inconstitucional. Ahora en cualquier momento vamos a pasar el texto. Y evidentemente esto iría porque se está esperando la decisión del TC con respecto a la cuestión de confianza, que es importantísima. Tiene un grado de determinación, un grado crucial para la gobernabilidad del país, porque el cambio del reglamento del Congreso lo que te dice es: tú no puedes considerar crisis total de gabinete si algún ministro repitió. Si un solo ministro. En resumen, la cuestión de confianza de Zabala no habría sido tal, del gabinete de Zabala no habría sido tal. Entonces, el presidente no tendría la facultad de cerrar constitucionalmente el Congreso si le niegan la confianza a un gabinete más. Es como haber reseteado una computadora, ¿no? ¿Qué significaría un proyecto de ley de estas características, señor Manuel, cuando lo tengamos, por favor? Mira, en realidad yo creo que es un dato muy peligroso, te soy sincero. El Congreso no puede estar variando de manera constante las reglas de juego. Así es. Y las reglas de interpretación de la actuación del Tribunal Constitucional. Eso me parece que es muy grave, y a mí lo que me hace recordar es esas permanentes injerencias que en la época de los años 90, sobre todo en el 95-2000, se tuvo sobre el Tribunal Constitucional. Justamente con el ánimo de sojuzgarlo y mantener, como se dice, control sobre sus decisiones. Tenemos ahorita, ojalá podamos tenerla. Vamos a ver el documento, como les digo, es una toma un poquito borrosa, pero es auténtica. Ley que modifica el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces ahí lo que ves es el quórum del tribunal es de 5 de sus miembros. El tribunal de sala plena resuelve, adopta acuerdos por mayoría simple de votos, ¿no? En fin, para aprobar un presidente o para establecer con carácter vinculante interpretaciones sobre el contenido normativo de las disposiciones con rango de ley conforme a la Constitución, o para, ponemos por favor la siguiente página. Apartarse o dejar sin efecto un presidente vinculante, casos en los que se exigirá 5 votos conformes, ¿no? Entonces, es dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento recaído en el proyecto de ley que modifica el artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. A mí las fuentes lo que me alertan es esto, que la intención es... Bueno, le están quitando una atribución de carácter constitucional ya ganada por el TC, ya ejercida en otros casos, útil cuando justamente no hay la posibilidad de declaración de inconstitucionalidad. El tribunal puede establecer un sentido de interpretación de acuerdo a la Constitución. Bueno, lo que dice el proyecto es que eso... proyecto sería inconstitucional, ¿no? Porque estaría cambiando una atribución que, como usted dice, es constitucional. Del propio reglamento y del propio reglamento del Tribunal Constitucional. Pero la intención es clara. La intención es restringir el marco de intervención del TC. Por lo tanto, acá o se declara inconstitucional, alcanzando esta mayoría calificada en el TC, o simplemente no se logra nada.
Bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que vaya ocurriendo y estamos pendientes, por supuesto, de la decisión que se tome con Keiko Fujimori. Por ahí había trascendidos de que de repente se le iba a dar la libertad. Yo no sé si el caso de César Inostroza la puede afectar, porque el caso de César Inostroza claramente se ve que un impedimento de salida del país no es óbice para que te fugues. Exactamente. Sí, ¿no? En el Perú no es un obstáculo, ¿no? Si bien es cierto, en términos formales, Inostroza no es parte del caso, pero hay que tener en cuenta que en la parte final de la resolución de Concepción Carhuancho se menciona el informe de Sandra Castro, la fiscal del Callao, que involucra directamente a César Inostroza y habla de que esta organización, la enquistada dentro de Fuerza Popular, tiene un vínculo y tiene objetivos de control del sistema judicial. Está haciendo una clarísima referencia a todo el problema de los cuellos blancos sin decirlo y sin hacer esa calificación al interior de la resolución. Conversando con algunos fiscales, un poquito pues detrás de cámaras, ellos también lo que señalan es que en la base de todo lo que ellos argumentan no es solamente el peligro de fuga, es el tema de obstaculización, que lo ha dicho ahora Rafael Vela, pero que en el tema de obstaculización hay un punto muy importante. No es solamente la presión contra los aportantes fantasmas, ¿no? Sí. Para que, digamos, atraquen a decir que ellos fueron, que eso está más o menos documentado, sino las famosas reuniones de la señora acá con Inostroza, porque Inostroza iba a resolver la casación que acaba de ser resuelta en contra de Keiko Fujimori la semana pasada. Y a favor de la tesis de la Fiscalía. Exacto, ¿no? Y entonces en realidad José Domingo Pérez aprieta el acelerador precisamente porque no sabe cuál va a ser el resultado de esta casación, que lo que buscaba era sustraer a Keiko Fujimori de todo el tema de organización criminal. Sin duda. Entonces allí podría haber una presión, si se comprueba que efectivamente ella se reunió con Inostroza, el juez que iba a ver su casación, pues ahí estamos viendo una obstaculización del caso. Sí, y yo simplemente ahí te quería, no sé si corregir, pero precisar. No eran tanto aportantes fantasmas, ¿no? En realidad yo creo que uno de los hechos más graves que demuestra o que plantea como elemento de comisión la resolución es el hecho de estas amenazas, de esta búsqueda a los que aportaron, supuestamente aportaron, para que no cambien de la declaración que ya han hecho a nivel del Ministerio Público, en el sentido de decir, oye, yo nunca di dinero. ¿No es cierto? Y han utilizado simplemente mi nombre, yo no puedo haber tenido $5.000 para aportar a Fuerza Popular. Ese elemento yo creo que es de los más graves que se han consignado en esta estrategia de ocultamiento del dinero y de las acciones que luego se han desarrollado para garantizar ese ocultamiento. Y luego este dato que ha sido yo creo que poco comentado y me parece que tiene una relevancia superior ahora con la fuga de Inostroza, en el sentido de decir, oye, mira, estoy un poco, como se dice, apretando el acelerador, estoy planteando el tema de la prisión, de la detención preliminar, ¿no es cierto? Porque más que un riesgo de fuga, a mí me da la impresión que la resolución carga las tintas y ahora la exposición de Vela lo muestra de esa manera. Hay un peligro de la obstaculización de la actividad probatoria, ¿no es cierto? Y por lo tanto, este tema del dato actual de la fuga de Inostroza, me parece que, si bien es cierto, Inostroza no es parte de la investigación, pero las consecuencias terminan salpicando al caso, yo creo, de una manera directa. Y probablemente los jueces, no sé si lo digan, pero van a tener que tomarlo en consideración. Lo que puede pasar ahora en minutos, ¿no? Puede quedarse Keiko Fujimori a salir, pero igual la detención preliminar está venciendo el viernes. Termina el viernes. ¿No? Termina el viernes. Allí, evidentemente, la Fiscalía va a tomar una decisión con respecto a si pide la detención preventiva o no. Sí, sí. Que es el siguiente escalón. Que es el siguiente escalón, pero en realidad yo creo que hay un dato más importante que es si con los elementos de convicción que ya tiene, que han sido expuestos y que aparecen en el contenido de la resolución de Concepción Carhuancho, en realidad si es que el fiscal se va a animar o no ya a formalizar, a presentar el caso ante el Poder Judicial, que me parece que sería ese dato mucho más importante que inclusive la posibilidad de pedir una detención preliminar. O sea, tú puedes ya denunciar de una vez y con eso pedir que, la formalización, que el procesado pase el caso en prisión o no, o cómo es. En realidad estamos formalmente en la primera etapa de la investigación del nuevo proceso, la investigación preliminar, se está cumpliendo el plazo de la primera fase, que es las diligencias preliminares, ¿no es cierto? Y de ahí el fiscal tiene que tomar una decisión. ¿Formaliza o sobresee la causa? ¿No es cierto? Obviamente yo creo que acá Pérez Gómez ha hecho lo necesario, ¿no es cierto?, en términos muy diligentes, para formalizar el caso, es decir, presentarle el caso al Poder Judicial y continuar durante un periodo determinado que el propio Pérez Gómez tiene que determinar en términos de la investigación preparatoria. ¿Eso puede tener detención preventiva o no? ¿Puede el fiscal considerar que para el mejor desarrollo de ese plazo de investigación preliminar es
preferible contar con con un pedido, hacer un requerimiento de prisión preventiva ante el juez, en este caso sería el mismo Concepción. Exacto, a eso hay que recordarle, porque esta es una segunda sala de apelación, ¿no? Sí. Pero luego, si es que se da el pedido de detención preventiva, o si, como usted dice, se presenta ya la denuncia por parte de la Fiscalía, se va a hacer ante el juez Concepción Ante el juez Carhuancho. de Concepción. Y todos los recursos de los señores de Fuerza Popular han ido a sacar a Concepción Carhuancho Sí. del caso. Incluso Y no se ayer ha le han dicho a Yoshiyama, no señor, usted Sí, no puede sí. sacar a Concepción Carhuancho, porque lo que él quería además era no solamente sacarlo, sino acumular el caso Cócteles con el caso Odebrecht. El Sí. caso, Concepción Carhuancho en realidad tiene el caso Odebrecht y el caso Cócteles lo tiene un juez que fue precisamente el que favoreció a Keiko Fujimori en la primera instancia, que es Exactamente. la historia que ha terminado en la casación. Exactamente. Entonces, hay un interés muy grande en sacar a Concepción Carhuancho Sí, del por caso supuesto. porque, bueno, él los manda adentro, ¿no? O sea, Pero ya a lo nivel que hemos visto hasta superior, ahora. lo que se ha determinado es que Concepción mantiene competencia sobre este caso y lo más probable de que si Pérez Gómez decide formalizar ante el Poder Judicial su investigación preparatoria e inclusive adicionalmente hacer un requerimiento de prisión preventiva, va a llegar a manos de Concepción Carhuancho. Esto entonces no se acaba hoy, evidentemente. No se acaba hoy, hoy día, ninguna sea cual sea el resultado, en realidad es como que los primeros 20 minutos del partido, ¿no? Eso es lo que yo me trato de Claro, imaginar. En claro. realidad estamos en una historia que todavía tiene mucho por recorrer, pero yo rescato de la resolución el valor de los elementos de convicción que la Fiscalía ha logrado, ¿no? A mí me parece que el fiscal tiene ya en sus manos ya no una hipótesis solamente, sino elementos de convicción que dan cuenta de la comisión de un grave delito de lavado de activos en las modalidades que ahí se describen. ¿Cómo influye la sentencia del TC o la decisión del TC, hablando de precisamente este tribunal, que sacó de la cárcel a Nadine Heredia y Ollanta Humala, que dijo, oigan, ustedes están abusando de la detención preventiva? Son dos casos, se supone, similares. Sí. ¿No marcaría jurisprudencia en un caso como el de Keiko Fujimori? Mira, el TC no declara que sea un precedente vinculante, ¿no es Ajá. cierto? En realidad es un caso más. Los propios jueces del TC han venido señalando eso. Pero obviamente la similitud de los casos, la similitud de la naturaleza del delito, la similitud del caso en general, creo que va a generar una comparación obligatoria, ¿no es cierto? Y ahí Y me va a ser parece- un argumento que va a sacar la Sin defensa duda, de Keiko ya Fujimori. lo han sin dicho duda. el día de hoy, ya lo han Claro, dicho más de un claro, abogado de la es defensa, lógico, ha es dicho lógico. queremos que no se perturbe el estándar que el Tribunal Constitucional señaló en el caso Humala Heredia, ¿no? Ajá. Ahí yo creo que la Fiscalía tiene un reto, porque estamos en una detención preliminar, que la propia norma procesal dice que su estándar de exigencia de peligros procesales es menor que el que debería exigirse en una prisión preventiva. Carlos, yo quería aprovechar su presencia para hacer un poquito de espíritu de cuerpo con mi oficio. Señor More, a ver si mostramos esta alerta de IPIS que se ha dado hoy. Dice, congresistas de Fuerza Popular piden amonestar a periodista de TV Perú por comentario en Facebook. IPIS protesta por esta medida restrictiva contra la libertad de expresión. No soy yo, por si acaso, el periodista, porque no tengo Facebook, afortunadamente. Es una joven profesional que conozco, que cumple su trabajo con todo rigor. ¿Y qué cosa ocurre? Llega una carta con la firma de varios congresistas encabezado por la señora Aramayo, la señora Letona, el señor Mantilla, varios congresistas, aludiendo a una publicación en Facebook. Y claro, yo veo cuál es la publicación de Facebook, es un meme, se reproduce un meme en las redes sociales de esta joven, privadas, ¿no? Ok. Pero parece que llegan de alguna manera, hay mucho interés, ¿no? Entre ciertos congresistas de ver qué cosa es lo que están posteando los fujimoristas y piden esta sanción. Pero es un meme, es un dibujito. Puede ser complicado porque Keiko Fujimori está pasando por una situación pues complicada, dramática, mira, no, evidentemente. Pero a lo que yo voy, para terminar el comentario, la señora... Estamos en la sala penal, vamos a regresar y regresamos de inmediato, por favor, Carlos. A ver. Bueno, sigue la lectura. Pareciera que están sacando a Concepción del caso. No sé si esta sala tiene la atribución de eso o estará leyendo alguno de los reclamos o de las demandas de las partes. Todo tribunal de apelaciones tiene un nivel de competencia e injerencia sobre la potestad del juez de primera instancia y efectivamente puede tomar una decisión de esa naturaleza. Creo que hemos escuchado muy poco tiempo, no logro entender cuál es el incidente vamos a irlo entendiendo. desarrollando. Pero regresamos al comentario, caso al que comentario que comentas. teníamos. IPIS está haciendo esta advertencia. Hay una carta donde se reclama. La semana pasada estuvo la señora Aramayo, yo estaba de viaje, pero estuvo la señora Aramayo en este programa y hizo también otra alusión con respecto a otro periodista. ¿Cómo es eso? ¿Qué? O sea, ya no hay redes sociales. En el otro lado, ¿no? Se tiene pues que veo funcionarios
no electos, funcionarios del Congreso, Sí. que tuitean, ahí sí, yo creo, barbaridad y Intensamente, media. intensamente. Llaman dictador a Martín Vizcarra. Por cierto, yo no tengo Sí. ninguna vinculación con el gobierno, pero llaman dictador a Martín Vizcarra. Entonces, ¿cómo es eso? O sea Mira, que los periodistas tenemos que estar ahora temerosos de qué cosas podemos postear o no. A mí me parece que es una injerencia inconstitucional, yo diría abiertamente inconstitucional de los congresistas, porque más allá del poder constitucional que tienen ellos de legislar, en realidad no tienen ningún poder sobre la libertad de expresión, ningún poder. El meme, el artículo, la opinión pública, el texto, lo que fuese, que expresa un nivel de pensamiento, que no llegue a un nivel de ofensa, que solamente además lo podría reclamar el ofendido, es inconstitucional. Y a mí me parece que este pedido, me parece que quieren repetir un poco la historia de Gabriel Guren, ¿no es cierto? Reclamo a la ministra y por lo tanto que se despache laboralmente a la situación de la persona que, como tú dices, lo que ha hecho es un uso estrictamente particular de su red social. Todos podemos hacer uso, podemos emitir opiniones y aquel que pretenda sojuzgar, controlar o ejercer algún nivel de coacción, eso es abiertamente inconstitucional y me parece que simplemente inadmisible en un sistema democrático. Muchas gracias, Carlos Rivera. Y congresista Aramayo, le invito, porque en realidad acá el tema no es si pensamos igual o si pensamos distinto. El tema es la pluralidad que TV Perú defiende en cada una de sus emisiones. Y le invito para que conversemos sobre lo que no debe ser una policía de memes. No estamos para eso. Gracias otra vez, Carlos Rivera. Vamos a una pausa. Seguimos muy pendientes de la situación de Keiko Fujimori. Regresamos con el congresista de Acción Popular, Edmundo del Águila. No se vayan.